Las revelaciones de una ex jueza venezolana sobre el general Hugo Carvajal, tiene el listado de todos los militares narcotraficantes. Fue detenido y Estados Unidos lo acusa, entre otros crímenes, de haber lavado dinero de la droga, y de hacer negocios con el capo narcotraficante colombiano Wilber Varela. Más allá del pedido de extradición por parte de Washington al ex jefe de los servicios de contrainteligencia militar venezolano Hugo "El Pollo" Carvajal, detenido en España a causa de un delito relacionado con el narcotráfico en Estados Unidos, hay una vieja rencilla entre la DEA y el oficial chavista, quien sacó a los agentes de Venezuela en 2005. Para aquel entonces, cuando Hugo Chávez gozaba de vitalidad y un poder pleno, el Pollo les dio a los estadounidenses 24 horas para dejar el país tras declararlos personas no gratas. La espina había quedado clavada y los agentes esperaron su momento de venganza. La DEA tampoco olvida que Carvajal ordenó matar a uno de sus hombres encubiertos en Venezuela, revela Mildred Camero, quien fue la principal juez de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas de Venezuela, CONACUID. Según fuentes de la Audiencia Nacional Española, el ex general Carvajal negó ante el juez tener vínculos con el narcotráfico y las FARC colombianas, y además rechazó su entrega. El pasado 13 de abril un juez español dictó la prisión provisional para Carvajal. Estados Unidos acusa a Carvajal de haber lavado dinero de la droga junto a Pedro Luis Martín Olivares, un antiguo cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia que el Tesoro estadounidense incluyó el pasado año en su lista negra de narcotraficantes. Camero asegura que Carvajal es muy astuto y meticuloso. Tras una exitosa carrera de más de 30 años, la magistrada fue relevada de su cargo en el 2005, justo cuando se encontraba en Estados Unidos en una reunión regional de la DEA, y con expertos en la lucha contra el narcotráfico, reveló el diario español El Confidencial. Yo rendía cuentas personalmente al presidente Chávez porque fungía como ministra de Estado. Unas fechas antes de viajar a Florida, le entregué unos informes sobre las actividades criminales de El Pollo Carvajal y otros generales. Pero cuando llegué al aeropuerto ya me habían quitado el chofer, me allanaron la casa y hasta iniciaron una causa contra mí por traición a la patria. Recuerda la juez, quien, entre 2000 y 2002, fue presidenta de la Comisión Antidroga de la Organización de Estados Americanos, OEA. El Pollo manejaba toda la inteligencia del país, tanto la civil como la militar. Conoce todas las rutas por donde pasa la droga para acabar en Europa y Estados Unidos, sabe dónde están los laboratorios, tiene el listado de todos los militares narcotraficantes. Lo sabe todo sobre las aproximadamente entre 240.000 y 300.000 toneladas de droga que transitan al año por territorio venezolano, dice. La detención de Carvajal llegó después del viaje a España del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, uno de los ideólogos de la estrategia de Washington para derrocar al dictador Nicolás Maduro. Carvajal está acusado de hacer negocios con el capo narcotraficante colombiano Wilber Varela, fallecido en 2008, según documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia EFE. Un artículo de la revista Semana explicó que, en concreto, Carvajal fue acusado el 16 de mayo de 2013 por un gran jurado de Florida de haber recibido dinero de Varela, alias Jabón, cabecilla de una facción del escindido Cártel del Norte del Valle, para asistir al narcotraficante en sus operaciones de tráfico de drogas. Según Camero, Carvajal dio la orden para detener a 2 militares colombianos que estaban encubiertos en Venezuela. Estos fueron llevados a los calabozos de Sevin en donde fueron torturados y asesinados. Por esa acción existe una causa judicial abierta contra él en Colombia, afirma. La justicia estadounidense lo vincula con una facción del cártel colombiano del Norte del Valle, escindido por rivalidades internas, de la que Varela era cabecilla.
En el documento de la acusación se relata que en 2004 Varela reubicó su base de operaciones delictivas en Venezuela por el temor a ser apresado por las autoridades colombianas y las amenazas de otros narcotraficantes. Desde 2004 hasta enero de 2008, Varela y sus compinches enviaron miles de kilos de cocaína de Venezuela a países como México, con conocimiento de que esa cocaína acabaría en territorio estadounidense, marcan los documentos donde se lo acusa. ¿Por qué España detuvo al general alzado contra Maduro? La DEA no lo perdona. Hugo Carvajal, jefe de la inteligencia durante 14 años y pendiente de extradición desde España. Lo persigue la justicia de Estados Unidos, y la DEA no lo perdona por su expulsión de Venezuela. Para la DEA, Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, es una cuestión de honor conseguir el trofeo de El Pollo Carvajal porque él los sacó de Venezuela en 2005 de forma violenta. Hugo Chávez les dio 24 horas para salir del país tras declararlos personas no gratas. La DEA no lo perdonará nunca. Estas palabras se las dice a El Confidencial Mildred Camero, durante años la principal juez de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas de Venezuela, CONACUID. Conversar con esta jurista es como leer una narconovela de Don Winslow. La DEA tampoco olvida que Carvajal ordenó matar a uno de sus agentes encubiertos en Venezuela. Hugo Carvajal, 1960, apodado El Pollo, fue detenido el pasado 12 de abril y en Madrid tras emitir a Estados Unidos una orden de extradición por delitos de blanqueo de capitales relacionados con el narcotráfico. Quien habita hoy una celda de la cárcel de Soto del Real, Madrid, en régimen de prisión provisional no es un cualquiera. Este oficial retirado estuvo al frente de los servicios de inteligencia desde 2000 hasta enero de 2014. Ante la Audiencia Nacional, Carvajal ha expresado su negación a ser extraditado. Entretanto, el trámite judicial y administrativo sigue su curso. Para los estados que quieran conocer las entrañas espurias del chavismo, él es el hombre, él es el disco duro andante que todo lo sabe. 2 días antes de que fuera apresado Carvajal, el emisario especial para Venezuela del Departamento de Estado desde el pasado enero, Elliot Abrams, había rendido visita oficial a Madrid para conversar con representantes del gobierno de Pedro Sánchez. Para las fuentes policiales consultadas por este diario, la casualidad no existe en este caso. La visita de Abrams fue decisiva para la detención del militar venezolano. El refugio dorado en España se frustraba en apenas unas semanas. Lo sabe todo de todos, aseguran esas mismas fuentes en referencia a que Carvajal posee el archivo más amplio y rico sobre las actividades ilícitas, principalmente el narcotráfico, en las que habrían estado involucrados muchos dirigentes del chavismo y sus testaferros. Desde 2008, Carvajal tiene 2 causas pendientes con la justicia estadounidense. El Departamento del Tesoro y tribunales de Florida y Nueva York lo acusan de narcotráfico, blanqueo de capitales y de haber colaborado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para introducir drogas en el país norteamericano vía Venezuela y México. En febrero, Carvajal ofreció su respaldo público al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y pidió al ejército bolivariano que se alzara contra el gobierno de Nicolás de Maduro. Mildred Camero afirma que Hugo Carvajal es muy astuto y meticuloso. Tras 30 años dedicada a la carrera judicial, esta magistrada fue relevada de su puesto en agosto de 2005, justo cuando regresaba de Florida de una reunión regional con la DEA, y otros expertos internacionales de la lucha contra el narcotráfico en el llamado Comando Sur. Yo rendía cuentas personalmente al presidente Chávez porque fungía como ministra de Estado. Al día siguiente, Chávez expulsaba a todos los miembros de la DEA de Caracas. Unas fechas antes de viajar a Florida, le entregué unos informes sobre las actividades criminales de El Pollo Carvajal y otros generales. Pero cuando llegué al aeropuerto ya me habían quitado el chofer,
Me allanaron la casa y hasta iniciaron una causa contra mí por traición a la patria. Explica esta juez que entre 2000 y 2002 ejerció también como presidenta de la Comisión Antidroga de la Organización de Estados Americanos, OEA. El Pollo manejaba toda la inteligencia del país, tanto la civil como la militar. Conoce todas las rutas por donde pasa la droga para acabar en Europa y Estados Unidos. Sabe dónde están los laboratorios, tiene el listado de todos los militares narcotraficantes. Lo sabe todo sobre las aproximadamente entre 240.000 y 300.000 toneladas de droga que transitan al año por territorio venezolano, sostiene Camero. Estados Unidos y Houston, Aruba. En 2013, la Corte Federal del Distrito Sur de Florida acusó a Carvajal de haber colaborado con el cartel colombiano del Norte del Valle, que operaba en el suroeste de Colombia, y su líder Wilber Varela, apodado Jabón, hasta enero de 2008, cuando este narcotraficante fue asesinado en un hotel de la ciudad venezolana de Mérida. El gobierno de Chávez le había procurado un supuesto refugio seguro que lo protegiera de la persecución de las autoridades colombianas, según narra el ex juez Camero. El auto de Florida subraya que Jabón había fijado su base de operaciones en el país vecino desde 2004. Desde ahí, habría pagado al Pollo Carvajal y a otros altos oficiales del ejército bolivariano para que ayudaran a su organización en la exportación de cocaína desde Venezuela. El subsiguiente blanqueo de capitales y el secuestro, tortura y asesinato de sus rivales e informantes. Mildred Camero sostiene que por orden de Carvajal 2 militares colombianos encubiertos fueron decapturados en suelo venezolano, llevados a la sede caraqueña de los servicios de inteligencia, SEBIN, torturados y finalmente asesinados. Por esa acción existe una causa judicial abierta contra él en Colombia, relata a este medio la coautora del libro Chavismo, Narcotráfico y Militares, 2014. Camero añade que también sería el responsable del asesinato de un agente encubierto de la DEA, según sus propias investigaciones al mando de la CONACYT, pero los procedimientos legales nunca se han llegado a activar. Otro escrito de acusación de la justicia estadounidense, firmado en marzo de 2014 por el fiscal Preet Bharara del Juzgado del Distrito Sur de Nueva York, imputó a Hugo Carvajal por un hecho muy concreto: coordinar en abril de 2006 el transporte de 5.600 kilos de cocaína desde Venezuela a México, y cuyo destino final era el mercado norteamericano. Unos meses después de esa imputación, en julio de 2014, Carvajal se llevaría el primer susto serio de su vida. Fue detenido en la isla caribeña de Aruba en una operación coordinada por la DEA en colaboración con la policía holandesa. En una entrevista concedida a la cadena EP de Miami, el exinspector general de la DEA que organizó la detención manifestó lo siguiente: cuando el Pollo Carvajal voló a Aruba ya sabíamos que iba a volar, y que luego iba a viajar a República Dominicana. Solicitada la extradición del jefe de la inteligencia venezolana por Estados Unidos, el gobierno de Nicolás Maduro removió cielo y tierra para que el Reino de Países Bajos finalmente aceptara la repatriación de Carvajal. Y sabíamos que llevaba cash para sus apuestas, cobro de comisiones por narcotráfico. La esposa del presidente, Cilia Flores, los recibió al pie de la escalera del avión en el aeropuerto de Maiquetía. Carvajal regresó a casa como un héroe. El propio Maduro ensalzó su figura en loor de multitudes durante una locución en una plaza abarrotada de Caracas. El sucesor de Chávez no se imaginaba entonces que un lustro después Carvajal lo calificaría como el usurpador del poder en Venezuela. El pasado 5 de abril, en un tuit, el Pollo manifestaba su confianza en que el ejército forzará la salida de Maduro.